Hola, vamos a empezar con la primera sesión de este curso de biología, con la primera unidad didáctica que trata sobre los bioelementos y las biomoléculas orgánicas. Por supuesto, cuando empezamos la biología, lo primero que tenemos que entender es cuáles son y por qué son los elementos de construcción de una entidad viva, es decir, los elementos químicos que constituyen los seres vivos, a los que denominamos bioelementos. Y posteriormente las asociaciones de esos elementos para formar moléculas, que llamaremos biomoléculas, que pueden ser inorgánicas u orgánicas. Vamos entonces con bioelementos y biomoléculas y estudiaremos en este tema las primeras moléculas que forman los seres vivos, que serían las biomoléculas orgánicas. Abrimos la presentación y tenemos un esquema muy sencillo de lo que vamos a tratar. Los bioelementos que clasificaremos en tres grupos: bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Y las biomoléculas inorgánicas, de las cuales estudiaremos el agua con sus propiedades y sus funciones, y las sales minerales, también cuáles son las funciones esenciales de los minerales en los organismos vivos. Bien, recordemos lo primero que la vida es una forma de química, una química muy especializada en la cual una serie de elementos específicos constituyen moléculas, algunas muy sencillas, otras extremadamente complejas, pero que en cualquier caso tienen unas propiedades que les permiten desarrollar una serie de funciones químicas a base de reacciones muy específicas, muy organizadas y tremendamente especializadas. ¿Qué es lo que diferencia la materia viva de la materia no viva? Bueno, lo primero es la elección en los seres vivos de unos elementos concretos para formar parte de su estructura anatómica. Y estos materiales están altamente organizados y, sobre todo, lo esencial de la materia viva es que es capaz de utilizar la energía de una forma determinada, utilizar la energía para mantener esa elevada organización estructural y para desarrollar una serie de funciones que, como sabemos, son las tres funciones vitales que caracterizan a la vida: nutrición, relación y reproducción. Bien, aquí vemos la tabla periódica de los elementos químicos. Hay unos 100 elementos químicos aproximadamente que conozcamos en la Tierra, de los cuales solamente unos 20 o 22 forman parte de los seres vivos. En esta tabla están señalados en rojo los 6 bioelementos primarios, en amarillo los bioelementos secundarios y en verde los oligoelementos. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues lo primero, en la abundancia. Los bioelementos primarios constituyen alrededor del 96 o hasta el 98% de la materia de los seres vivos. Los bioelementos secundarios están en proporciones pequeñas, pero en cualquier caso en todos los seres vivos y en proporciones superiores al 0,1%. Y los oligoelementos, bueno, pues la mayoría están en todos los seres vivos, pero no tienen por qué estar en todos. Puede que algunos oligoelementos estén en determinados seres vivos y en otros no. En cualquier caso, sus proporciones son extremadamente pequeñas, menores del 0,1%. Bueno, los bioelementos primarios, como hemos dicho, son los más abundantes. Por lo menos el 96% de la masa de un ser vivo está hecho a base de esos 6 elementos químicos, que son el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Con ellos se construyen macromoléculas, es decir, moléculas muy grandes, en algunos casos moléculas gigantescas, como por ejemplo una molécula de ADN o algunas proteínas que también son enormemente grandes. En muchos casos, estas macromoléculas están constituidas por unidades moleculares más pequeñas y más sencillas que se van uniendo una tras otra. Formarían entonces polímeros, ¿de acuerdo?
Algunas características de estos elementos, de los bioelementos primarios, es que forman moléculas unidas, cuyos átomos están unidos por enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son una forma de unión entre elementos en la cual dos elementos químicos comparten electrones para constituir la capa más externa, la capa electrónica más externa de la forma más estable posible. Entonces, en un enlace sencillo, pueden ser enlaces sencillos o dobles, en un enlace sencillo dos elementos comparten un par de electrones. El primer elemento pone en compartición un electrón que ahora pertenecerá a los dos elementos enlazados. Y el segundo elemento de la unión también pone en común un electrón. De manera que pues, un átomo al que le falta un electrón para completar su última capa electrónica, como tiene compartido otro electrón con otro átomo, pues ya tiene ese electrón que le faltaba. A veces incluso los enlaces pueden ser triples. En el caso del carbono puede formar enlaces triples, en el caso del nitrógeno también. De hecho, los bioelementos primarios son los elementos más pequeños que pueden llegar a formar, enlaces covalentes. Y en el caso del carbono, puesto que el carbono es el elemento esencial que caracteriza la vida, las moléculas orgánicas están todas ellas formadas a base de esqueletos de carbono. Entonces el carbono puede formar moléculas en las que se enlazan átomos de carbono en un esqueleto lineal o incluso también ramificado o cíclico. Y como los enlaces que se forman alrededor del carbono no están situados en un plano, sino que están situados en una estructura tetraédrica tridimensional, las estructuras de estas moléculas a base de esqueletos de carbono tienen también formas tridimensionales muy variadas. Los bioelementos secundarios, como hemos dicho, si volvemos atrás, como hemos dicho, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio y el cloro, pues son elementos que pueden formar moléculas con funciones muy importantes. Por ejemplo, el sodio, o el potasio o el cloro participan como iones en la transmisión de los impulsos nerviosos al entrar y salir a través de la membrana de la neurona. El calcio también forma parte, por ejemplo, de estructuras de protección o esqueléticas de muchos seres vivos, o el magnesio, que forma parte de la molécula de clorofila, por poner un caso. Y en el caso de los oligoelementos, que tenemos aquí todos estos en verde, pues aunque están en proporciones muy pequeñas, pero también cumplen funciones esenciales. Pensemos, por ejemplo, en el hierro, que forma parte de la hemoglobina y es el elemento esencial que permite el intercambio de oxígeno, la entrada de oxígeno hacia la sangre para formar parte de la hemoglobina en los pulmones y la cesión de este oxígeno en las células de los tejidos. El cobre también realiza esta misma función, lo que pasa que en otra molécula distinta, como es la hemocianina, pero que forma parte de los pigmentos respiratorios de la mayoría de los invertebrados. El zinc forma parte de muchas proteínas enzimáticas, el yodo forma parte de hormonas, etc. Bueno. Bien, como decíamos, estos elementos químicos se van a asociar para formar moléculas más grandes o más pequeñas, más sencillas o más complejas. Hablamos entonces de una clasificación en biomoléculas simples que están formadas por un único tipo de átomos. Por ejemplo, el oxígeno o el nitrógeno, la molécula de oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno. Y compuestas cuando están formadas por diferentes tipos de átomos. Aquí las clasificamos en inorgánicas y orgánicas, una clasificación muy sencilla. Las biomoléculas inorgánicas no solo están en los seres vivos, sino también en muchísimas otras partes de la naturaleza.
las biomoléculas orgánicas son exclusivas de los seres vivos. Las sintetizan los seres vivos y solo forman parte de la constitución del cuerpo de los seres vivos. No las encontramos en otros lugares de la naturaleza, en las rocas, en el agua del océano simplemente, a no ser que hayan sido fabricadas por seres vivos. Entre las inorgánicas estaría el agua, como gas el dióxido de carbono y las sales minerales. Nosotros estudiaremos las propiedades y funciones del agua y de las sales minerales. Y en cuanto a las orgánicas hay 4 tipos, que son los glúcidos, muchas veces en lenguaje común los oiremos llamar como azúcares, los lípidos, que en un lenguaje más coloquial serían las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos, por supuesto moléculas importantísimas, ¿no? Las proteínas pues, son las moléculas que permiten llevar a cabo y desarrollar todas las reacciones químicas celulares, o los ácidos nucleicos, que como sabemos guardan la información genética. Bueno, la primera de las biomoléculas inorgánicas, el agua. El agua está estrechamente asociado a la vida, aunque encontramos agua en diferentes formas, en diferentes estados, en todo el planeta, pero sabemos que está estrechamente asociado a la vida. No entendemos la vida sin este compuesto, así como no la entendemos sin carbono, tampoco la entendemos sin agua. Forma parte en los seres vivos de una proporción importantísima. Por ejemplo, en general en los animales aproximadamente el 60-70% de su masa es agua. En los vegetales en general muchísimo más. Cuanto más activo es un tejido, un órgano o un elemento vivo, más proporción de agua tiene en general. Se reduce la cantidad de agua al mínimo cuando tenemos formas de vida latente o de resistencia, como por ejemplo semillas, esporas, etc. Estas semillas o esporas contienen vida que se pone en marcha cuando absorben agua y cuando aumenta su proporción de agua. En los tejidos humanos, por ejemplo, pues, o en los órganos humanos, pues el cerebro o los músculos tienen muchísima más proporción de agua que, por ejemplo, los huesos, y evidentemente lo asociamos a órganos o tejidos que tienen muchísima más actividad. El agua tiene unas propiedades físicas fuera de lo común para lo que es su composición química. Estas propiedades serían el punto de fusión, que a presión atmosférica de una atmósfera sería de 0 grados, el punto de ebullición sería 100 grados, ¿no? El punto de fusión, como sabemos, es el paso de sólido a líquido, y el punto de ebullición de líquido a vapor. El calor de vaporización, que sería la cantidad de energía, lo medimos en julios, la cantidad de energía que se necesita para que 1 gramo de agua pase de líquido a vapor, pero no por ebullición, no hirviendo, sino simplemente por vaporización, es decir, porque las moléculas de la superficie del líquido se van escapando del líquido para pasar a la atmósfera en forma de vapor. Esta cantidad de energía que requieren es muy elevada. El calor de fusión sería la cantidad de energía, mismo en julios, que necesitamos para que 1 gramo de agua se funda, es decir, pase de sólido, hielo, a líquido. Es una cantidad también muy elevada para el tipo de molécula que es. Y el calor específico es la cantidad de energía que se necesita para que 1 gramo de agua aumente 1 grado su temperatura. Es 1 caloría por cada gramo y grado centígrado, y es una cantidad elevadísima. Al estudiar las características químicas de la molécula del agua, entenderemos por qué estas propiedades físicas son tan elevadas, tienen valores tan elevados.